Hola, mi nombre es Jesús Muñoz Gómez y esta es mi actividad 7, características del Estado en la posmodernidad de la materia teoría del Estado. El presente trabajo trata de la descripción de un Estado de Derecho, sus elementos y características. También haré mención del estado de excepción y el cuándo se da, así como qué garantías no son susceptibles de suspensión. Asimismo, hablaré acerca del Estado fallido y cuál es el último Estado fallido de nuestra época, así como cuáles son las formas de Estado en América Latina. Aparición del concepto Estado de Derecho y su evolución. Estado de Derecho. Forma de organización por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual, y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Históricamente, el Estado de Derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avale. En México, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Elías Díaz mencionó que los elementos necesarios al Estado de Derecho son a. Imperio de la ley. Ley como expresión de la voluntad general. Por ley se debe entender la producida formalmente por el órgano popular representativo, ya sea Parlamento o Asamblea Nacional, y ésta debe entenderse como la concretización racional de la voluntad popular. Pero el imperio de la ley no se alcanza simplemente por su emisión, por el órgano legislador. Las mismas deben cumplir con dos condiciones, las cuales son que la ley sea legítima. Esto implica que la ley emane del órgano competente constitucional y legalmente para crear leyes atendiendo a las diversas formalidades, diferentes procesos legislativos. Por su proceso de creación, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, las normas pueden ser producidas por la Constitución, producida por el Poder Revisor de la Constitución o Constituyente Permanente, único poder capaz de modificar o reformar la Constitución. Y la Ley Federal, producida por el Congreso de la Unión, conforma una serie de 6 pasos, los cuales son la iniciativa, discusión, aprobación por ambas cámaras, la sanción, la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación y la entrada en vigor. La otra condición para que se dé el imperio de la ley es que ésta sea eficaz, legitimada, es decir, que sea cumplida y acatada por el gobernado, donde la obediencia y aplicación van a ser elementos que nos hagan presuponer la eficacia de la norma, entendiendo como obediencia el acatamiento del cumplimiento de la norma por parte del gobernado y del gobernante, y aplicación como a la forma en que el gobernante va a hacer cumplir la norma cuando el particular se rehúsa a cumplirla voluntariamente. Otro elemento del Estado de Derecho es la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, una real vivencia de la clásica división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial, que sea verdadera y eficaz división de poderes, alejando el control del nombramiento presupuestal un poder a otro. Como es conocido, el poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente. Actualmente es apreciable una división del poder público efectiva, pero es indudable la independencia del legislativo y la actuación restrictiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la actuación del Ejecutivo Federal. Otro elemento del Estado de Derecho es la legalidad de la administración, actuación según ley y suficiente control judicial. El principio de legalidad garantiza la eficacia del Estado de Derecho y se describe como el poder público, la autoridad, solo puede hacer aquello que la ley le faculta y el gobernado todo aquello que no se le prohíba. Todo acto de autoridad que en un momento pueda afectar, limitando o extinguiendo un derecho, el gobernado se puede calificar como un A. Acto de molestia. Suspende temporalmente un derecho del gobernado. O B. Acto de privación. Elimina definitivamente un derecho del gobernado. Nunca regresará a su pleno ejercicio. ¿Qué es el estado de excepción y cuándo y por qué se da? Es la categoría que designa las facultades que los estados modernos tienen de decretar la suspensión temporal de ciertos derechos y garantías, con el objeto de enfrentar y superar situaciones emergentes que pongan en riesgo la existencia, la soberanía, la independencia o la seguridad del Estado.
Se da cuando hay una determinada problemática en ciertas condiciones y con determinados fines, todo con el objetivo y la necesidad de resolver las crisis graves e insuperables, habiendo suspensión de derechos y garantías, con el objeto de que esta suspensión contribuya al restablecimiento de la normalidad. ¿Qué garantías no son susceptibles de suspensión? La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que por garantías indispensables no susceptibles de suspensión se deben entender las siguientes. Derecho a la libertad personal, ya que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. La siguiente garantía es que aquellos procedimientos judiciales e inherentes a la forma democrática representativa de gobierno que establece que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías. La última garantía es que el ejercicio de las citadas garantías judiciales indispensables se realice en el marco y según los principios del debido proceso legal establecido por el artículo 8 de la CADH. ¿Qué es el estado fallido y cuál es el último estado fallido de nuestra época? Un estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Los estados fallidos se caracterizan por su incapacidad por controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional. Inician en la década de los 90, donde se propició la creación de un listado informal de estados catalogados como fallidos o en riesgo, en el cual aparecerían la mayoría de los países del África. Por ejemplo, Somalia, 1992, que hasta la actualidad no ha logrado superar la crisis que enfrenta. De hecho, en el Índice de Estados Frágiles 2017, publicado por el Fondo para la Paz, ocupa el segundo lugar. ¿Cuáles son las formas de Estado en América Latina? Todas son consideradas repúblicas, es decir, hay una participación política activa de los ciudadanos, pero también en casi todos los países latinos hay presidencialismo, es decir, existe la doble legitimidad de la soberanía, presidente y parlamento, la existencia de un poder ejecutivo, el funcionamiento institucional basado en la separación de poderes y un sistema jerárquico. Solo como semipresidencialismo se reconoce a las Guayanas, donde existe un presidente que es elegido por sufragio universal directo. El presidente tiene considerable autoridad constitucional y también existe un primer ministro y un gabinete, sujetos a la confianza de la mayoría del Parlamento. Conclusiones. De manera general, considero muy importante conocer todo lo relativo al Estado de Derecho, ya que en caso de llegar a un estado de excepción podemos reconocer qué garantías tenemos y no se pueden suspender, además de conocer todas las características que hacen al Estado de Derecho un Estado de Derecho y los demás conceptos relacionados a este tema.